Buenas tardes a todos en esta última charla del ciclo Enigmas y más, con la que cerramos el curso 25-26. Vamos a tener 2 meses de descanso, pero ya está preparado el inicio del curso 26-27. Ya me voy a liar con los años. Luego adelantaré algunas cosas. Lo primero, bueno, por supuesto, estamos aquí gracias a la librería Joker, que nos cede el local y se encargan hasta de la grabación del vídeo, que luego pueden ver, o cualquiera de los anteriores, en la web del Círculo Escéptico, que somos los que organizamos este acto. Gracias a nuestros socios y a la gente que nos apoya, es posible contar con estas actividades y otras que hacemos. Una de las personas que nos apoya, aparte de todos los ponentes, está hoy para dar la charla. Se llama José Félix Rojas, es un viejo amigo, somos viejos amigos de tiempo, de mucho tiempo, de los años 80, cuando la agrupación astronómica vizcaína celebraba charlas en lo que es sería ahora enfrente del Guggenheim. Sí, directamente. En un edificio en donde había charlas muy interesantes, y evidentemente a todas las asociaciones culturales que estaban allí, en cuanto hubo oportunidad por el Guggenheim y por lo que tocaba, las quitaron de en medio. Bueno, José Félix es astrofísico, además de astrónomo. Es miembro de nada menos que del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco, que actualmente dirige Ricardo Bueso y que antes dirigía su creador o su fundador, que fue Agustín Sánchez La Vega. Es un grupo que, como ustedes saben, está en primera línea mundial en lo que es investigación de atmósferas planetarias, de los gigantes del sistema solar. José Félix es experto en eso y en técnicas computacionales. Es coautor de más de 50 artículos en revistas científicas del área, destacando 3 publicadas nada más y nada menos que en la revista Nature. Y es vicepresidente de la Agrupación Astronómica Vizcaína, que es una asociación que lo que hace es divulgar e intentar acercarnos al cielo a quienes vivimos a veces muy de espaldas a él por culpa de la ciudad, ¿no? De la ciudad y las luces que nuestros alcaldes tienden a tirar al cielo en vez de tirar al suelo. A José Félix le gusta la fotografía y, como a casi todos los astrónomos y astrofísicos, leer buena ciencia ficción. Hoy nos va a explicar cosas del eclipse. Ya saben, todos estamos calentando motores para ver qué pasa el 11 de mayo. El 12 de agosto, perdón. El 12 de agosto, el 11 de mayo, hacemos un viaje atrás en el tiempo. El 12 de agosto. Así que les dejo con él y, bueno, pues, todos tuyos. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues voy a intentar dar una charla, digamos, amable, sin entrar en demasiadas complicaciones, pero sí me gustaría aportaros un poquito de perspectiva desde el punto de vista de lo que es el puro conocimiento científico para entender mejor la grandeza de este fenómeno, porque si no podría parecer una cosa casual de qué suerte tenemos que yo pasaba por aquí y justamente he visto una cosa bonita. Hay muchísimos detalles interesantísimos que confluyen para que podamos ver un espectáculo como pocas veces se puede ver. La imagen que tenéis en pantalla es una secuencia fotográfica tomada en un eclipse que hubo en Estados Unidos hace 9 años, y está tomada desde que empieza hasta que se llega a su final, y solamente en el momento de la totalidad aparece el efecto que luego veréis que llamamos anillo de diamante. Una fotografía muy bonita que sirve perfectamente para comenzar con este tema que hemos titulado Un eclipse que no olvidaremos. Y ya lo veréis, me vais a dar la razón el día 12 por la noche o el día 13 cuando digáis, ¿qué razón tenía? Esto no lo voy a olvidar jamás, porque es así lo que vamos a ver. Bueno, ¿qué es esto de un eclipse? Todos hemos oído eso de que se pone la luna por delante tapando el sol, pero vamos a ver esos detalles que decíamos que hacen que todo esto sea mucho más sutil, mucho más complicado y que por lo tanto sea mucho más difícil que ocurra. Y ahí está digamos, su grandeza. Cuando uno estudia el movimiento de los cuerpos celestes, cuando un planeta se mueve en torno al Sol o un satélite en torno a un planeta, la ley de la gravitación de Newton se reduce en 3 leyes más sencillas, llamadas leyes de Kepler, que describió el astrónomo Johannes Kepler en 1619 y 1609 y 1619, y que describen muy bien cómo son las órbitas, describe muy bien cómo son las órbitas
de un planeta que se mueve en torno a una estrella. Si no queremos cosas demasiado sutiles, lo explica perfectamente. La primera ley es que las órbitas de cualquier cuerpo que se mueve en torno a otro, atraído por la gravedad, siempre son elipses. Una elipse es una especie de circunferencia huevada y tiene dos puntos característicos, los focos. En uno de los focos está el cuerpo en torno al cual se gira, en este caso evidentemente el Sol, y el otro foco queda en el vacío. Esto está exageradísimo. Ningún planeta tiene una órbita así de elíptica, pero está bien para ilustrar la idea, el concepto. La segunda ley, la ley de las áreas, dice que si desde el Sol trazamos una línea hasta el planeta en su movimiento, esa línea va barriendo áreas, esto que está marcado en color gris, que son iguales en periodos de tiempo iguales. Es decir, que si esto que está en gris es el área que ha barrido en una semana, cuando el planeta está más lejos, este mismo área de color gris también la habrá barrido en una semana. Pero fijaros que para ello el planeta realmente ha avanzado muy poco en su órbita. Esa ley se puede expresar de una forma mucho más sencilla, y es que cuando el planeta está cerca de la estrella, se mueve con rapidez, y cuando el planeta se encuentra lejos de la estrella, se mueve mucho más lentamente. Quizás así lo saquéis más, digamos, con más claridad. Y la tercera ley, periodos y distancias, lo que dice es que cuerpos que orbitan en torno a una estrella, cuanto más lejos se encuentren de la estrella, más tardan en hacer su recorrido. Su periodo orbital es mayor. De momento, para los eclipses lo importante son las dos primeras leyes. Porque tenemos a la Tierra dando vueltas en torno al Sol y tenemos a la Luna dando vueltas en torno a la Tierra. Cada planeta, cada satélite, en su movimiento siempre se mueve en un plano. En el caso de la Tierra, ese plano le llamamos la eclíptica. Cada planeta tiene el suyo, cada satélite también. Pero por cómo surgieron los planetas en el origen del sistema solar, resulta que todos esos planos son tremendamente parecidos. Hay muy poquita diferencia de unos a otros. Las inclinaciones de unos respecto de otros no suelen ser demasiado grandes. Así que, bueno, aquí tenéis el plano orbital de la Tierra y esta línea inclinada es el plano orbital de la Luna moviéndose en torno a la Tierra. Ya veis que no hay mucho ángulo, pero ahí está, no coincide. Vale. A ver si le da por avanzar. ¿Qué pasa? Mano y acabo. No te preocupes, le doy con la mano. Así que entonces tenemos un eclipse cuando el Sol, la Tierra y la Luna están perfectamente alineados. ¿Cómo? Bueno, tenemos varios casos. Si están en línea el Sol, la Tierra y la Luna, la Tierra está interpuesta entre la luz del Sol y la Luna y lo que tenemos es un eclipse de Luna. Si tenemos el Sol, la Luna y luego la Tierra, es la Luna la que proyecta su sombra sobre la Tierra y tenemos un eclipse de Sol. Desde algún punto de la Tierra el Sol dejará de verse. Y si queréis ver la tercera posibilidad, Tierra, Sol, Luna, eso es imposible, porque entre la Tierra y la Luna no cabe el Sol. Pero bueno, no pasa nada. Aquí tenéis el ejemplo que correspondería a un eclipse de Luna. Tenemos el Sol lanzando sus rayos, la Tierra proyectando su sombra. Como el Sol es más grande que la Tierra, esa sombra siempre tiene una cierta conicidad, se va cerrando, pero está suficientemente lejos el vértice de ese cono, de forma que cuando la Luna pasa por la sombra, la podemos tapar completamente. Bien. Hay un problema para los terraplanistas. Para los terraplanistas es muy difícil explicar el concepto de eclipse de luna tal y como lo vemos en el cielo. Sobran los comentarios. Dentro de la sombra que un eclipse de Sol con la luna proyectando su sombra sobre la Tierra, tenemos dos zonas bien distintas que en esta imagen podéis ver como un punto negro y un área más grisácea alrededor. Si os fijáis en el trazo que siguen los rayos que provienen del Sol, de sus bordes, la zona que vemos marcada con un punto negro es lo que llamamos la umbra, la sombra, corresponde a aquellos lugares donde no hay ningún rayo de Sol partiendo de ningún punto que consiga alcanzar a los puntos de la Tierra que están ahí dentro. Por eso se ve oscuro, está en sombra, no llega nada de Sol. Por el contrario, los puntos que están en la zona que es grisácea, a ellos algunos rayos de Sol llegan y otros no llegan. Allí está teniendo lugar un eclipse parcial. Digamos que quien se encontrase en algún lugar de la zona que está en gris estaría viendo algo parecido a esto. Parte del Sol está a la vista, por todo su brillo cegador,
y una parte de él estaría tapado por la luna. Aquí he puesto la luna viéndose detalles en la luna, eso es imposible, en un eclipse real de la luna no se ve nada. ¿De acuerdo? Sin embargo, recordaréis que antes hemos dicho que las órbitas de los planetas son elípticas, y la de la luna. Si son elípticas, cuando estás más cerca del foco, estás más cerca de la estrella. Cuando estás en el otro lado, lo que se llama el periastro, ahí estás más lejos. ¿Qué pasa con la mano si yo la acerco al ojo o la alejo del ojo? La mano no ha cambiado de tamaño, pero la parte de lo que tengo delante que oculta sí ha cambiado. El tamaño aparente de la mano aumenta si lo acerco al ojo. ¿Correcto? ¿Nunca habéis probado tapar una montaña con el dedo gordo? Pues lo mismo nos pasa con los eclipses. Cuando la luna se encuentra más cerca de la Tierra, su tamaño aparente es mayor. Le es más fácil tapar al Sol. Pero cuando se encuentra más alejada de la Tierra, su tamaño aparente es menor y puede no ser suficiente para tapar completamente al Sol. Cuando ocurre eso, lo que está pasando en ese dibujo de arriba, donde se estaban concentrando los rayos hasta llegar al punto de sombra, es que está demasiado lejos y los rayos llegan a juntarse del todo y continúan. Dicho de otra manera, en los puntos que aquí están en oscuro, sí está llegando luz del Sol y además está llegando por todo el contorno, porque el tamaño aparente de la luna en el cielo es demasiado pequeño y no consigue tapar del todo al Sol. Cuando esto ocurre, estamos hablando de un eclipse anular de Sol. Sabéis que tenemos por delante 3 eclipses, no solamente el de este año. El de 2028, que va a cruzar la península desde la parte de Andalucía, casi en paralelo a la costa mediterránea hacia arriba, va a ser un eclipse anular. Va a ser como este. Bien. ¿Pero tanto cambia el tamaño como para que se note eso? Sí, porque da la casualidad de que el tamaño del Sol en el cielo, acordaros, la Tierra, órbita elíptica, a veces más cerca, a veces más lejos, cambia escasamente un 3%, pero cambia de tamaño, un poquitito. Pero la Luna tiene una órbita más elíptica que la Tierra, así que el tamaño aparente de la Luna en el cielo sí cambia apreciablemente, hasta un 14%. Así que si coincide momento en que vemos la Luna pequeña con momento en que el Sol está más grande, aparentemente, pues no lo vamos a poder tapar. ¿De acuerdo? Hay una cuestión interesante. Recordad que el cono de sombra se va cerrando, va perdiendo tamaño según se aleja, pero es muy largo. El cono de sombra de la Tierra tiene 1.385.000 kilómetros de longitud. La Luna se mueve a unos 385.000 kilómetros de la Tierra, o sea que la Luna va a cortar ese cono de sombra relativamente cerca. ¿Lo veis aquí? Allí se cerraría, pero la Luna corta el cono más cerca. ¿Cuánto más cerca? Como la sombra de la Tierra la produce el planeta Tierra, que es casi 4 veces más grande que la Luna, por el lugar por donde la Luna cruza, todavía ese cono de sombra es como 3,7 veces el tamaño de la Luna. Así que lo va a tapar entero. Cuando la Luna entra en la sombra, toda ella va a estar en la sombra. Cosa muy distinta de lo que ocurre en los eclipses de Sol. Porque como la Luna es más pequeña, su cono de sombra va a ser más pequeño, lo que veíamos en la transparencia anterior. Los rayos van a casi cortarse sobre la superficie. Y eso quiere decir que el área de la Tierra, donde no va a verse el Sol, donde van a ver un eclipse total de Sol, siempre es extremadamente pequeño. En este eclipse que tenemos por delante en agosto, ese punto no va a tener en ningún momento más de 230 kilómetros de ancho. Fijaros que es grande nuestro planeta. Y solamente quienes en algún momento estén debajo de ese punto de sombra que se va moviendo van a poder ver la totalidad. Dentro de un planeta como el nuestro, una especie como de línea que solo tenga 230 kilómetros de anchura, el como máximo, no es mucha gente la que puede ver. Así que esperamos que mucha gente venga y todos amontonados en el mismo sitio para verlo. Bien. Una cosa curiosa que se descubre enseguida en cuanto uno ve un eclipse de luna. Los eclipses de luna son más frecuentes que los de sol, pero tienen una inmensa ventaja. Casi todo el mundo ha visto eclipses de luna, pero no es en sí porque sean más frecuentes que los de sol, sino que como se tapa la luna entera, todas las personas que en ese momento están viviendo en el hemisferio de la Tierra, donde en ese momento es de noche, todos ellos pueden ver cómo la luna se oscurece.
Eso es mucha más gente que unos poquitos que están donde está el puntito de sombra, cuando es el eclipse de sol. Así que es mucho más probable ver un eclipse de luna. Y la sorpresa es que si ves un eclipse total de luna, descubres que eso de que la luna deja de verse es mentira. La luna se sigue viendo, lo que pasa es que se ve roja oscura. Con un color así, cambia, no siempre el mismo, pero que tiene como color ladrillo, en general. A veces el tono es más claro, a veces más oscuro. Tiene mucho que ver con cómo se encuentra la atmósfera de la Tierra y si tiene un volumen importante de partículas en suspensión. Cuando ha habido, por ejemplo, erupciones volcánicas, el color es más oscuro. Vale. Una cuestión interesante. Voy a pasar a la siguiente. Aquí tenéis otra vez el esquema del eclipse de sol, solo por tenerlo a la vista. No es un cuento. Aquí tenéis una fotografía tomada desde la Estación Espacial Internacional de un eclipse que hubo sobre Canadá en 2024 y aquí tenéis la mancha oscura, la mancha de sombra, moviéndose sobre el suelo. Quienes estén ahí están viendo el eclipse total de sol. Quienes estén aquí donde está más gris, no. Y claro, recordad que aquí se mueve todo. La Tierra está moviéndose en torno al Sol, la Luna está moviéndose en torno a la Tierra con un plano que no es exactamente el mismo, la Tierra está girando sobre su eje y tiene cierta inclinación, la Luna más lentamente también está girando, pero eso no lo vais a notar. Combinando todos esos movimientos, resulta que el movimiento de la mancha sobre el suelo, sobre un mapa, digamos, normal, puede parecer un poco, digamos, peculiar. Aquí tenéis lo que se llama el camino de la totalidad. Los circulitos marcan dónde se va ocupando, dónde va colocándose esa mancha de oscuridad según se va desplazando sobre la superficie terrestre. Ese camino es lo que luego podéis ver en los mapas para ver dónde hay que ir ese día, pues a ser posible antes de ese día. Luego veré, ya hablaremos de eso. Para poder ver la totalidad del eclipse. Y lo que vamos a ver cuando estemos allí, como veíamos en la primera imagen de la charla, es esta secuencia. Durante las fases en que el Sol está a la vista con su disco brillante cegador, no se os ocurra mirar al Sol a simple vista, hay que usar protección. Y luego lo mismo, solamente podemos mirar al Sol sin protección el día del eclipse, aquí, en la totalidad. En el caso de Bilbao, eso van a ser 32 segundos. Si vais un poco más al sur, zona de Vitoria, 1 minuto. Si vais más al sur, cerca de Burgos, 1,5 minutos, poco más. Este eclipse no es demasiado largo y encima cuando nos llega a nosotros está terminando. Termina de hecho nada más pasar las Baleares. Si digamos que en el ejemplo de la ola de la Tierra, luego lo vais a ver en un vídeo que tengo para enseñaros, veréis como la mancha de oscuridad, cuando llega a nosotros, se está yendo por el borde de la Tierra, a toda velocidad. Bien. Entonces, la secuencia. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el momento del máximo? En el momento de la totalidad, dejamos de ver el disco cegador del Sol y vemos. ¿Por qué está moviéndose? Porque está en modo ratón. Sí. ¿He hecho algo para que esté en modo ratón? El segundo, si das al segundo, se activa el modo ratón y el curso. Vale, perdón. Bien, lo que iba a deciros es que cuando estamos en el momento de la totalidad y podéis quitaros las gafas de protección para ver el Sol, lo que vais a ver es esta especie de disco negro que es la sombra de la Luna y a su alrededor esa luz fantasmal que es lo que se llama la corona solar. Un plasma, un gas ionizado que emana del Sol y cuya temperatura es desmesuradamente alta. ¿Todos habéis visto alguna vez en algún documental o en algún reportaje o incluso en alguna visita personal una acería con el acero fundido? ¿Nunca habéis visto los chorros de metal al rojo vivo? Acero fundido son unos 1400 grados, una cosa así. La superficie del Sol, la superficie brillante, se llama fotosfera, está a unos 5780 grados. 5780. ¿Sabéis a qué temperatura está la corona? Se han llegado a medir temperaturas de hasta 2 millones de grados. Calentito. Pero hay muy poco gas. Hay muy poco gas. Pero ya ves que la energía es tremenda. En los momentos que justo anteceden la totalidad o justo nada más terminar la totalidad, se pueden ver un par de cositas muy curiosas. Por ejemplo, lo que se llama el anillo de diamantes. ¿Veis aquí? Como el borde de la Luna
La Luna tiene forma esférica, pero no es una esfera hecha en una fábrica y bien pulida, sino que tiene montañas, cráteres, etc. Tiene terreno con irregularidades. Entonces, en el momento en que justamente está llegando a tapar al Sol, esas irregularidades del terreno todavía dejan escapar algunos rayos del disco brillante del Sol, de la fotosfera, y podemos ver este efecto donde todo está negro, excepto un punto o una zona muy limitada de gran brillo. A eso se le llama el anillo de diamantes. Y evidentemente se puede ver antes de la totalidad, un instante antes y un instante después. Y a veces hay más irregularidades y más pequeñas, y lo que se puede ver es que hay varios puntos luminosos por el contorno, y a eso se le llaman las perlas de Bailey. Si tenéis suerte, pero eso sobre todo va a ser más cosa de la fotografía, podéis llegar a ver, bueno, podéis hacer una foto como aquí, al pie de la muralla china, ¿no? Con el eclipse del Sol. Pero si no estáis al pie de la muralla china y tenéis cámara de fotos, lo que sí podéis hacer cuando toméis esas imágenes es comprobar cómo en algunos lugares del borde del disco solar podemos ver las protuberancias. ¿Veis esta especie de llamaradas gigantes? No lo imaginéis como una llamarada que sale y se mete para abajo, ¿eh? Son una especie como de arcos de plasma que les lleva su tiempo, el proyectarse y el acabar desapareciendo. Algunos duran varios días. Pero son muy bonitos, muy bonitos. Perdona, ¿cómo era? ¿Perlas de bacon? Bailey. Bailey. ¿Te suena lo del Baileys? Sí, la S. Bien, una cosa curiosa es que, ¿os acordáis que antes hemos dicho que en el eclipse total de luna la luna se sigue viendo? Pues con el eclipse de sol, con el eclipse total de sol también hay una idea que hay que cambiar, una idea que tenemos metida en la cabeza y que no es correcta. ¿Se hace de noche? No, no es verdad. No es que se haga de noche, sino que deja de haber luz. Aquí tenéis un momento de la totalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que esa mancha de oscuridad donde no está llegando la luz del sol no es muy grande. Ya habéis visto antes, 200 kilómetros. Eso quiere decir que a lo lejos, en el horizonte, allí sigue dando el sol, en condiciones. Así que te está llegando luz de todo el contorno de esa mancha oscura. Y donde estás tú, viendo la totalidad, el cielo no está totalmente negro. Coge un color oscuro, como cuando se ha puesto el sol y está el cielo empezando a oscurecer, pero todavía se ve, que está como azul oscuro. Ese tipo de color coge. Hay una diferencia. Este eclipse es muy tarde, es casi a la puesta de sol, y entonces el sol estará muy bajo. No se va a notar lo que voy a deciros ahora, pero en el que vi yo en París, al norte de París, que fue a mediodía, el sol está muy alto, y cuando ocurre este momento, resulta que está desapareciendo la luz, pero como el sol está muy alto, en ningún momento va a enrojecer, como le pasa al sol al atardecer, que según se apoye, según va bajando hacia el horizonte, se va quedando más rojo, ¿verdad? Entonces se hace raro, la sensación es muy rara porque tú estás notando cómo disminuye la luz, pero no va acompañada de la sensación que tienes al atardecer de que el ambiente se va volviendo de color más cálido. Entonces, digamos, la palabra sería turbador, raro, ¿no? Dices, hay algo raro y no acabo de saber qué es. Y es eso, es una disparidad cognitiva para ti como observador, que tienes una experiencia a medias de lo que debería ser normal en un día a día. Por cierto, sabréis que hay gente que se permite pagarse viajes en avión donde el avión vuela intentando seguir el movimiento de la mancha de oscuridad para que el eclipse le dure más. Y esta imagen está tomada desde un avión en vuelo sobre Estados Unidos. Se les está escapando ya la mancha, que veis la mancha oscura, con la totalidad arriba, ya la luz les está alcanzando. Pero un eclipse que estando en el sitio te puede durar minuto y medio, en un vuelo de este estilo te puede durar 4 o 5 minutos. No está mal, si tienes el dinero para pagar el vuelo. Bien. A ver si lo consigo. Sí. Si se da la circunstancia de que se trata de un eclipse anular de sol, como este, por ejemplo, que se vio en Australia, fijaros que la secuencia de fotos tiene un aire a esas que hemos visto antes, y la diferencia no se aprecia hasta el momento de la totalidad. No sé si lo veis desde ahí porque está pequeñito, pero en el momento de la totalidad, que es cuando se ha tomado la imagen de referencia, el cielo no está negro, como pasaba antes, y aquí lo que vemos es un anillo, como este. ¿De acuerdo? Aquí en ningún momento se va a poner el paisaje oscuro. Se nota mucho la pérdida de luz, pero no se pone oscuro del todo. De hecho, durante un eclipse, el cielo se pone tan oscuro que es posible ver estrellas y ver planetas, las más brillantes al menos. Las más débiles no, porque algo de brillo ya os he dicho que tiene. Bueno, ¿cómo hay que ver un eclipse? Aquí la palabra clave es seguridad.
habréis oído todos, coges un trozo de película velada, coges una radiografía vieja, si no tienes eso, coges un trozo de cristal, una vela y oscureces con el hollín de la vela el cristal. Vale, todos los que siguen esos consejos al día siguiente tienen cita con el oculista. Bien. ¿Qué hay que hacer si no quieres tener cita con el oculista? Hacer las cosas bien. El método recomendado son gafas de eclipse. Las gafas de eclipse son una cartulina que tiene dos plásticos protectores, están con un sistema de multicapa protector que filtra toda una enorme cantidad de luz, aproximadamente solo deja pasar una parte de cada 100.000 y filtra totalmente la radiación infrarroja y la ultravioleta para que no se dañe la vista. Y a pesar de todo, suelen recomendar que no se abuse de estar mirando al sol continuamente. ¿De acuerdo? ¿Qué vale esto? Pues el otro día, el sábado pasado, esto es propaganda pero no es intencionada. El otro día cuando fui al Eroski de Lejona, el que está en la avanzada, las tenían allí justo a la entrada a €1,50. Hombre, un café vale más. Digo yo que no será prohibitivo. ¿De acuerdo? ¿Y son Entonces, fiables? sí, están plenamente garantizadas. Y duran tiempo, ¿eh? No es una cosa que vas a usar un día y se desguaza. Vas a poder utilizarlas en este eclipse, en el del año que viene si vas a Cádiz, en el del 28 y si vas más lejos, más años. ¿Y con el de luna hace falta? No, la luna no brilla como el sol. Por eso. Estas son para protegerte del brillo del disco solar, de la fotosfera. Fijaros que durante el momento de la totalidad no estamos viendo el disco brillante del sol, por lo tanto en el momento de la totalidad hay que quitársela, si no, no ves nada. Quitan tanta luz que si no te las quitas no ves nada. De hecho, si te las compras y quieres probarlas, cuando te las pongas dirás, estoy ciego, no veo nada, todo negro. Solamente cuando al mover la cabeza acabes mirando al sol vas a ver en el cielo el disco del tamaño de la luna llena, pero que es el sol. Normalmente dejan pasar luz de un color tirando a naranja. Vais a ver un sol de color naranja. No es porque el sol sea naranja, ¿eh? El sol es blanco. El color naranja es por el tipo de recubrimiento que se ha dado a esas gafas, nada más. ¿Se puede utilizar algún instrumento? Esto es jugar a la ruleta rusa. Como norma general yo os diría no. No lo uséis. El peligro de daño para los ojos es tremendo. ¿Nunca habéis quemado un papel con una lupa? ¿Y el sol? Pues imaginad qué pasaría si en vez del papel es vuestro ojo. Así que no es buena idea. Eso sí, cabe la posibilidad de que estés en contacto con un grupo de astrónomos aficionados que tengan telescopios solares, con filtros especiales, como ese de las gafas, pero tamaño grande para el telescopio, o algún tipo de diseño especializado, como algún telescopio que he construido yo, para ver el sol. Si es un telescopio especialmente fabricado para ver el sol y hay una persona experta a su cargo, perfecto, no hay ninguna pega. Pero yo os digo que como norma general no lo hagáis. Peligro extremo. Sin embargo, premio de consolación, si queréis mostrar el eclipse a varias personas a la vez, hay un, digamos, truquito que funciona muy bien, que se llama proyectar la imagen, observarlo por proyección. Aquí tenéis la imagen de cómo hicimos una observación en el Parque de Echevarría. Esto es creo que de 2006, ¿no, Eduardo? 5. Y estáis viendo el sol proyectado a través del ocular de un telescopio. Este telescopio no tiene ningún filtro ni nada. Toda la óptica del telescopio está formando una imagen del sol extremadamente brillante y lo que hacemos es, en vez de poner el ojo a la cosa, lo que hacemos es hacerla lo más grande posible y proyectarla sobre un papel que ha habido que poner, aquí no sé si lo veis, tiene como un reborde para que haga sombra, y proyectado sobre ese papel a la sombra podemos ver la imagen del sol. Funciona muy bien, no se puede ver el máximo detalle en el sol, pero muchas personas a la vez pueden ver cómo va avanzando el eclipse. Y, pero yo no tengo telescopio, no importa. No importa, porque Vuelve a darle hacia adelante. Es un eclipse. porque se puede hacer también con unos prismáticos. Estos son míos. Y esto es un estudiante que estuvimos haciendo una observación con centros educativos en el Bizkaia Aretoa hace un par de meses. Con una especie de pinza que sujeta los prismáticos a un trípode de fotos, tapamos, esto es una tapa de un bote de una crema de mi mujer, está ahí al fondo escondida,
Y sirve para tapar un orificio y simplemente trabajar con el otro como si fuera un telescopio. Pero el truco es el mismo. Un cartón al que le has hecho un agujero para que encaje, para que pueda pasar el ocular, enfocas con la imagen sobre otro cartón donde está un papel blanco y aquí tenéis lo que se ve. No sé si desde ahí atrás lo veis, pero se están viendo las manchas solares. ¿Lo veis? Más fácil. La única cosa que tenéis que buscar es esta especie de pinza para sujetar los prismáticos al trípode. Eso tenéis que mirar por internet. Y si no tienes esa posibilidad, bueno, pues la naturaleza a veces nos ayuda, porque ¿os suena la idea de la cámara oscura para formar imágenes? ¿Sabéis eso de que si tienes una caja, haces un agujerito, la caja está cerrada, la luz que pasa por el agujerito es capaz de, digamos, formar una imagen dentro de la caja, invirtiendo todo como si fuera una lente? Eso lo hace la naturaleza por nosotros. Cuando tienes vegetación o cosas por el estilo, los pequeños rayos que atraviesan los resquicios entre las hojas, cada uno de ellos hace de pequeño agujerito y funciona haciendo exactamente lo mismo que la cámara oscura. Y te proyecta la imagen de lo que está ocurriendo por allí sobre la pared. Y normalmente, como el disco solar está completo, veríamos ahí simplemente sol. Pero si ocurre durante un eclipse, es cuando te puedes dar cuenta de que cada una de las imágenes, de cada uno de los resquicios de la vegetación, está formando una pequeña imagen del sol eclipsado. Y no has tenido que hacer nada. Si queréis daroslas de que domináis el tema, hay otra solución. Con 2 cartulinas, y esto lo hice con 2 tarjetas de visita, en una playa, en el 73, en un eclipse que hubo en el centro de África. Yo estaba en Sopelana, no en el centro de África. Haces un agujerito con algo pequeño, un poco más grande que un alfiler. Un alfiler deja pasar poca luz, un palillo, por ejemplo. Pones la otra cartulina detrás y estaríamos haciendo otra vez el efecto de cámara oscura solamente por la luz que atraviesa el orificio y llega a la otra tarjeta que está en sombra de la tarjeta que está delante. ¿No queréis fardar de esto? Está muy bien. Bien. Bueno. Un eclipse de luna. Os puedo contar muchas cosas, pero tengo un vídeo. ¿No dicen que una imagen vale más que 1000 palabras? Pues igual con un vídeo podemos hacer algo un poco más bonito. Vamos a ver. Esto que vais a ver es una secuencia... ¿Dónde está el ratón? Tendrás que quitar la pantalla completa. ¿Cómo es en este ordenador? Para Yo quitar la creo que pantalla. con esta sería- Puedes pincharle si miras a la pantalla de atrás. Sí. Vale. No, José, si miras a la pantalla de atrás es por donde va el ratón. no. No, Sí, Sí, el cursor está arriba a la derecha. Extendida. no, pero esto... ¿Sabes ponerlo? No me acuerdo. Ahí ya lo pasas. No, pero el que estaba ya abierto. Ah, está abierto. Sí. Ese es el reproductor. ¿Cómo? No sé. ¿Cuál es? Acabarán acertando. No sé lo que ha hecho esto. El cursor se ve en la tele. Ya me he dado Ya, cuenta. ya. Lo que pinchas estoy desde ahí mirando en es la por tele. qué lado lo extiende. Ahí está. Lo estaba extendiendo por debajo. No, es que está extendida. Y lo único es que ahora hay que lanzarlo a otra. Y el ordenador es más sencillo. Porque está puesto. Ahí está. Sí, pero vamos a ver si. Sí. Epa. Y a ver si se ve que no lo están viendo. ¿No? No. No. Es que no sé cómo se hace. Ay, bueno. Me parece que no vais a ver el vídeo. Pues no sé cómo se hace, lo lamento. Es que creí que estaba la pantalla duplicada en vez de Sí, extendida. sí, y yo está te- extendida. Pues Espera un no poquito, pasa espera un nada. poquito. Leo. Estamos por aquí. Estamos en la transparencia universal. Si quieres, luego volvemos a la 11. Ah, vale.
Ahora hay que buscar el O sea que está a la ratón derecha. otra vez. Sí, está a la derecha. Ahí lo tengo. Ya. Vale. Bueno, aquí tenéis, hasta ahora estaba en la fase penumbral y aquí es cuando llega la totalidad, en el eclipse de luna. Fijaros cómo se va volviendo rojo. La fotografía, sabéis que tiene la, digamos, capacidad de ajustar automáticamente el nivel de exposición a la luz que está presente y eso puede engañaros. Esta imagen, aunque se vea roja oscura, es mucho menos brillante que cuando estábamos viendo lo blanco. Solo que la cámara ha adaptado la exposición para que el brillo sea homogéneo. Y ahí termina. Que sepáis que el ver esta sombra así es lo que permitió a Aristóteles razonar que la Tierra tenía que ser un planeta esférico. Hace ya algún tiempo. Bueno, pero ya que estoy aquí voy a poner el otro. Vale. Así luego Sí. ya no me tengo que preocupar. Y esto no era el momento de ponerlo. Ahí está ya. Ya está. Pero aquí tenéis la zona de sombra proyectada por la Luna, avanzando sobre la Tierra, que ya veis que está girando y con la inclinación que tiene. Ahí está la totalidad, ese puntito. Fijaros dónde estamos y cómo pasa por encima justo según termina y se sale ya de la Tierra. Nos pasa de refilón. Pero lo vemos. Vale. Pues vuelvo a lo mío. Yo creo que lo ideal va a ser más bien. Ya está suficiente. Bien. Lo que quería deciros es que la sombra que provoca la Tierra con ese cono es mucho más grande que la Luna, pero precisamente por eso es más fácil que la Luna pase interceptada por ese cono de sombra. Por eso se ven al año más eclipses de Luna que de Sol. Tiene más probabilidad de pasar por la sombra. Pero no necesariamente tiene que pasar por el medio. Y puede ocurrir que en una ocasión en concreto la Luna pase por una zona, digamos, periférica de la zona de sombra del cono terrestre. Y eso quiere decir que los eclipses de Luna pueden tener grados de oscurecimiento bastante dispares de una parte a otra, simplemente porque está pasando la Luna muy cerca del borde de la zona de oscuridad. ¿De acuerdo? Bien. El vídeo ya habéis visto. ¿Por qué se ve la Luna roja oscura? ¿Os suena? ¿Os suena esto? Puesta de sol, caipiriña, Caribe, sol rojo, ¿sí? Vale, sol rojo, hemos dicho. Sol muy bajito, los rayos de luz que llegan, afectados por el fenómeno que se llama scattering de Rayleigh, han sido privados de toda la luz azul. Esa luz azul ha quedado dispersada y es lo que hace que el cielo lo veamos azul. Y los rayos que consiguen pasar en mayor cuantía son los de longitudes de onda más largas, los rojos. Así que nos llegan los rojos. ¿Por qué nos llegan los rojos? Solamente porque los rayos del Sol están atravesando mucha atmósfera. ¿Vale? Fijaros en lo que ocurre con los rayos de Sol, aquí he dibujado la Tierra y su atmósfera, con los rayos de Sol que están llegando desde muy lejos, prácticamente paralelos. Primero, esta capa de aire no es de espesor uniforme, está como curvado, como si fuera una lente, y eso hace que los rayos se desvíen, sufren refracción. Así que estos rayos se desvían hacia el centro. Y segundo, debido a este fenómeno, como están pasando por mucho aire a lo largo de ese camino, van a ser filtrados y van a ser rayos muy rojos. Los azules no llegan por ese fenómeno del scattering de Rayleigh. Así que por todo el borde de la Tierra están pasando rayos de luz muy rojos que además se están concentrando. En otras palabras, si fuéramos un astronauta en la Luna y en ese momento de estar allí hubiera un eclipse como este, un eclipse de Luna, el astronauta que está en la Luna estaría viendo en el cielo esta imagen, que es tremenda. Porque estás viendo el cielo estrellado, en la Luna no hay aire, con lo cual se ven siempre las estrellas. Estamos viendo a la Tierra tapando al Sol y todo el contorno de la Tierra tiene ese color rojo de los rayos solares al atardecer. Como además tenemos nuestro planeta iluminado como para 1000 siglos, pues todas las ciudades están bien contorneadas en la oscuridad de la noche para que no haya dudas de qué es lo que estás viendo. Bien. Bueno, no quiero entrar en muchos detalles. Aquí tenéis algunos datos y nada especial así para contar. Otra cuestión interesante.
¿por qué no hay un eclipse todos los meses? No estamos diciendo que la luna da vueltas en torno a la Tierra, que aquí está el Sol, aquí está la Tierra, y la luna da vueltas alrededor. Pues una vez cada mes lunar, cada 29 días, estaría la luna en medio, ¿no? Habría un eclipse. No, porque acordaros que hemos dicho que el plano orbital de la luna tiene una inclinación de 5,14 grados respecto del plano de la órbita terrestre. Y las distancias son grandes. La distancia media de la luna a la Tierra son 385.000 kilómetros. Eso quiere decir que cuando se va para la parte de arriba, cuando se va para la parte de abajo, respecto del plano donde está la Tierra, hay unos cuantos kilómetros. ¿De acuerdo? Así que entonces, si ocurre que la Luna está, digamos, en la dirección general en que está el Sol, pero está en la parte alta de su órbita, alta digo, por cómo está orientado el plano, pues resulta que su sombra no da en la Tierra, falla. Si está en la parte baja, otro tanto, y la Tierra no le da a ella por lo mismo. ¿Cuándo le va a poder dar? Pues evidentemente cuando no esté ni en la parte alta ni en la parte baja. El momento idóneo es el momento en que realmente están en línea, pero en línea exacta, o casi exacta. ¿Por qué digo lo de casi exacta? Porque acordaros que hemos dicho que el cono de sombra de la Tierra es muy grande. Para el caso de los eclipses de luna no hace falta que sea tan exacto, porque es grande y aciertas aunque no estés en el medio. ¿Cuándo ocurre eso? Ocurre cuando el plano orbital de la Luna y el plano orbital de la Tierra, dos planos siempre se cortan en una línea, ¿de acuerdo? Esa línea se llama línea de los nodos. Así que ocurre siempre que la Luna se encuentra en la línea de los nodos de los dos planos. ¿Cuándo va a ser eso? Ya lo veis, en dos posiciones orbitalmente opuestas. Aproximadamente 6 meses de diferencia. Digo aproximadamente porque acordaros que las órbitas son elipses y no se recorren a la misma velocidad. Hay una parte que se recorre más rápida, hay una parte que se recorre más lenta. Eso ocasiona pequeñas diferencias. Luego además la órbita de la Luna está perturbada por los demás planetas del Sistema Solar y aunque el plano está así muy mono, ese plano lentamente va cambiando. Con lo cual esto no es una verdad absoluta para siempre. Bueno, hay una cosa curiosa. ¿Nunca os habéis preguntado? Es evidente que la gente de la antigua Caldea y del antiguo Egipto o de la antigua Grecia, de estas ideas de gravedad, de leyes de Kepler, etc., no tenían ni idea. ¿Y cómo podían predecir eclipses? Pues porque observaron un hecho curioso. Hoy en día tenemos la explicación de dónde viene, pero ellos simplemente lo determinaron experimentalmente, que es lo que se llama el ciclo de Saros, que dura exactamente 18 años, 11 días y 8 horas. Fijaros que un día solar ordinario tiene 24. El hecho de que sea y 8 horas es que es clavado un tercio de día. Y un día es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta en torno a su eje. O sea que un tercio de día equivale a que la Tierra haya girado un tercio de vuelta. Pues lo que se dieron cuenta los caldeos es que, bueno, como es un tercio, si multiplicamos esto por 3 y nos plantamos en 55 años, etcétera, todo se vuelve a cumplir. Y acumulando el conocimiento con sus inicios en la escritura, etcétera, fueron capaces de darse cuenta de que cada 55 años se repetían eclipses. Y argumentaron que existía este periodo llamado el ciclo de Saros. Os he puesto aquí, en estas 3 imágenes, 3 eclipses diferentes con el trayecto que la banda de oscuridad sigue sobre la superficie terrestre. Tenéis primero el eclipse de 1937, fijaros que terminó en América del Sur, cruzando el Pacífico. Fijaros el eclipse de 1955, la forma es exactamente la misma, pero está pasando por encima de Indonesia. Y el eclipse de 1973, que yo hice aquello de las cartulinas en la playa de Sopelana, por el centro de África. Es exactamente la misma banda. ¿Y están separadas por cuánto? ¿Del 37 al 55? 18 años. Del 55 al 73, 18 años. Lo mismo tenéis aquí para el eclipse del 91 de 2009 a 2027 y el de 2045, 2063, 2081. Esto está muy simplificado. En realidad, los números no son tan exactos y eso quiere decir que esta recurrencia con el tiempo se va diluyendo. Pero
sabemos que durante periodos del orden de unos 1600 años la cosa funciona bastante bien. Luego ya se difumina. Así que no está nada mal. No está nada mal. Bueno, vamos a echar un vistazo a lo nuestro. Vamos a ir centrándonos ya en el eclipse este que nos viene en agosto. ¿Qué experiencias hemos tenido antes? Bueno, pues hubo uno muy famoso. En 1860 hubo un eclipse total por encima de Euskadi. Aquí tenéis la banda de totalidad cruzando por encima de Euskadi. Pues 1860, ¿eh? ¿Qué pasó en ese año? Nada especial. Todavía no había empezado ni siquiera la guerra de la... ¿cómo se llama? Independencia. No la de la independencia, la de Estados Unidos, la de Independencia. secesión. La guerra de secesión. Ah, vale. Estamos hablando de una época muy antigua. Se acababa de inventar la fotografía pocos años antes. La fotografía antigua eran lo que se llamaban daguerrotipos. Una técnica que utilizaba una química muy chabacana, sería la palabra, o sea, muy vasta. Y obligaba, era muy poco sensible la técnica, obligaba a que estuviera llegando la luz a la superficie sensible durante mucho tiempo. La típica imagen esa de no se muevan ahora, no se muevan, y todo el mundo quieto, sin moverse. Era por eso. Tenía que estar muchos segundos, a veces más de un minuto, sin moverse para que la foto quedara bien. Entonces había habido gente, en 1850, un alemán, no me acordará del nombre, que había utilizado esa técnica, el daguerrotipo, para fotografiar el sol en un eclipse total de sol. Pero con esa lentitud en la respuesta a la luz, solo pudo tomar una imagen. Y había dudas. Por ejemplo, esa corona que hemos dicho que se ve en la totalidad, se veía en el momento del eclipse, pero no se sabía si era un fenómeno asociado al sol o asociado a la luna. Y en este eclipse de 1860, un astrónomo británico, Warren de la Rue, este que veis aquí en la foto, decidió, junto con otros de la British, venirse a una zona tierra adentro para tomar imágenes del sol, no utilizando daguerrotipos, sino una técnica mejor, nueva, que había aparecido entonces, que era, ¿cómo se llama? El que vino después, no me sale el nombre ahora. Bueno, es igual, una técnica que era un poco más rápida. No era como la fotografía más moderna, pero era suficientemente rápida como para poder tomar más de una imagen. Algunos británicos decidieron quedarse por la zona de Santander y alguien le dijo, no es buena idea porque en la costa hay muchas nubes. Y entonces decidió moverse a Álava. Y entonces hicieron la observación desde Ribabellosa. Le dio tiempo durante el eclipse, aquí tenéis a toda la parafernalia que montaron allí, aquí está el aparato que tomaba las imágenes y aquí estaba la caseta que tenían para ir revelándolas enseguida. Y esta es una de las imágenes que tomaron. Pudo tomar varias imágenes, creo que 5 exactamente, y se pudo ver cómo realmente la corona no se movía al ir moviéndose la luna, sino que quedaba ligada al sol. Por lo tanto, descubrimiento y experimento válido. Bien, este funcionó, el eclipse total. ¿Ha habido después otros? Sí, pero no tan afortunados. En 1900, un eclipse total que cruzó la península. Aquí tenéis la banda de totalidad. En 1905 hubo otro. Este pasó por el sur, por la zona de Vitoria, pero no nos pasó por encima de nosotros. Y en 1912 hubo otro. Este, no sé si lo veis. ¿Os habéis fijado en que aquí, en esta franja de color, no tenemos una franja de color morado oscuro? Solo está el rosa claro. Eso es porque este eclipse estaba en el límite absoluto. Es lo que se llama un eclipse híbrido. ¿Eso qué es? ¿Recordáis que antes, cuando hemos hablado de las órbitas y todo el juego ese de distancias y tal, que a veces la Luna está más cerca, a veces está más lejos y por lo tanto cambia su tamaño aparente? Y si está demasiado lejos no tapa el sol de todas, y si está más cerca sí. Pues, ¿recordáis el dibujo, el vídeo antes de la Tierra y cómo a nosotros se nos escapaba el eclipse por el borde? Estábamos justo donde se está marchando el eclipse por el borde de la Tierra. Si está llegando aquí el eclipse, ¿estás a la misma distancia de la Luna que cuando se está escapando? No, porque la Tierra tiene forma esférica. Cuando está pegando en la luz, la sombra, mejor dicho, en la parte que está justo delante de la Luna, este punto está más cerca de la Luna que este que está en el borde. Entonces es muy poca diferencia, pero hay diferencia. Este eclipse estaba tan al límite de distancia
que justamente aquí, donde está la línea de trazos, era total durante unos segundos, 5-8 segundos, pero un poco más al norte, por aquí, ¿veis una línea que por aquí empieza a marcarse más? Y por aquí. En estos puntos que ya estaban más lejos de donde era la totalidad, ya no era total, era anular. Porque estaba ya en el límite de distancia. Un eclipse que durante su propio desarrollo cambia de un tipo a otro es lo que se llama eclipse híbrido. Son muy raros, pero pasan. Bien, y llegamos a nuestro protagonista. El 12 de agosto, aquí en Bilbao, a las 20:27 aproximadamente, tendrá lugar sesión especial, sin acomodador, sin pagar entrada, eclipse total de sol. Aquí tenéis cómo avanza la sombra y cómo nos pasa. Fijaros que por proyección, lo que debería ser una mancha redonda, cuando ya está más cerca del borde, por pura proyección se estira y coge forma ovalada. Bien, aquí está el camino de la totalidad. Para el 12 de agosto, fijaros que el máximo del eclipse tiene lugar a la derecha de Groenlandia, mal sitio para ver un eclipse, agua y nubes. Cruza también por Islandia y llega sobre el Atlántico a entrar por la península. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenéis la entrada, visto de otra manera, con otra perspectiva, y aquí está representado con colores el nivel de nubosidad que estadísticamente se puede encontrar en cada sitio. A la derecha tenéis la escala, azul más despejado, rojo más complicado. Ya veis que en la cornisa cantábrica andamos por aproximadamente un 60% de probabilidades de tener nubes. Eso quiere decir, diciéndolo así muy sencillito, que 2 de cada 3 veces vais a quedaros sin ver el eclipse. Bueno, allá cada uno con las conclusiones que tenga, ¿eh? Yo tengo que daros el dato neutro científico de lo que hay. ¿Dónde entra la totalidad en la península? Entra por aquí, básicamente al lado de Luarca, en Asturias. Y ya veis que no es una línea recta, pero es casi paralela al Valle del Ebro. Se inclina un poquitín, va pasando. Nosotros en Bilbao estamos casi en el borde, por eso dura tan poco. Tengo ahora un mapa con más detalle de la zona, pero ya veréis que la cosa es muy cruda. Si podéis acercaros a la zona de la centralidad, mejor, va a durar más y además en esta zona más abajo la probabilidad de nubes es mejor, es más elevado la probabilidad de que lo tengas despejado. Pero para ese día es previsible esperar no cientos de miles de coches en la carretera, sino millones. Y una carretera con miles y miles de coches suele estar atascada y no se mueve. Así que el que tenga que moverse conviene que lo haga días antes. Si nos fijamos en nuestra zona, aquí tenéis el borde. Fijaros por dónde pasa. Esto es Punta Galea. Aquí está Molina de Serrota, ya la veo de Agustín. Él tiene que moverse si quiere que le dure un poquito, porque si no van a ser 8 segundos. Si bajamos a Bilbao, que ya estamos un poco más lejos del borde, aquí estamos en unos 30 segundos. Yo tomé imágenes desde el parque de Echevarría el día que llamaban espejo, el día que el sol estaba a la misma hora exactamente en la misma posición del cielo, y desde el parque de Echevarría se ve. Y no lo tapa el paisaje. Es un sitio medianamente amplio. También se verá desde Archanda, también se verá desde Covetas, mirando hacia el otro lado, también se verá desde la zona de la margen izquierda, por encima de los montes de Triano, mirando hacia Santander. Pero es importante no tener montes delante, ni árboles. Y luego, claro, cuanto más en perpendicular a la línea te muevas, más dura. Y cuanto más hacia la izquierda, hacia el oeste, más dura, porque os recuerdo que el eclipse termina por allí, en Baleares. O sea, cuanto más hacia Baleares, menos dura. Pues aquí os he puesto, en el caso de Bilbao, a las 20:27:16 hora local, empieza el eclipse. Duración 32 segundos. Si no os dura 32 segundos, no me digáis nada, porque depende de en qué sitio de Bilbao estéis. Ya veis que es que según en dónde estés, pues estás a más distancia o a menos de la línea. Bueno, y esta es la secuencia de imágenes que muestran cómo ese óvalo, ya os he dicho que la mancha proyectada tiene forma de óvalo, cómo se va moviendo sobre la península, camino de donde termina el eclipse, que es aquí. Fijaros que precisamente porque se ve alargado, en el momento que nos llega a nosotros la sombra, es precisamente en el momento que está entrando en la península.
por Luarca. El centro de la sombra está aquí, entrando, y es en el momento que a nosotros nos da la sombra. Es curioso. Bueno. Si tenéis ambiciones más lejanas, si queréis también pensar en que podéis hacer algo para el año 2027 o 2028, pues aquí os he puesto lo que hay. Os digo que en el eclipse de 2027 el punto álgido va a ser en Egipto, porque pasa un poco más al sur de las pirámides, pasa por el templo de Luxor. Tienen ya 5 buques de estos que hacen en la travesía del Nilo, totalmente alquilados ya, desde ya, para estar la gente allí viendo al lado del templo de Luxor el eclipse de sol. No os riáis porque este año hay ya 3 transatlánticos también completamente ya alquilados para ver la puesta de sol eclipsado a la de Mallorca. 3 enteros. Si no queréis ir a Egipto, el norte de África también está bien, pero hace calor. En la península se puede ver, pero solamente en la punta sur. Fijaros que es Cádiz, Málaga, etc. Si podéis pasar al norte de África, pues igual lo veis mejor. Pero tiene otra historia. Y el del 28, que es el 26 de enero, aquí tenéis cómo va subiendo. Ya veis, sube paralelo a la costa. Pero ese es anular. Ahí no hay oscuridad en ningún momento. Hay bajada de luz, pero no oscuridad. Y con esta foto tan bonita de un eclipse en Estocolmo, bonito, termino mi charla. No sé si tenéis alguna pregunta que hacer o queréis cualquier tipo de aclaración. Venga, pues De todos modos, el de este año es 1,5 minutos, pero en concreto, si alguien quiere ir el año que viene, la duración ya es 6-7 minutos. Sí, me sí, parece. sí, el del año que viene, el de Egipto, es muy largo, de los más largos del siglo. Casi 7 minutos la totalidad. Es que lo estuve mirando. El de Egipto es una pasada. a ver, preguntas. Venga, mucho ánimo. A ver si cerramos el curso con una buena sesión de preguntas. Espera, tú levanta la mano lo primero. Eso es. Ahora sí. ¿Cuándo sabes que es el momento en el que te puedes quitar la protección? Cuando dejes de ver el sol. Porque mientras tengas brillo del disco, de la fotosfera, del disco deslumbrante del sol, con tus gafas de eclipse lo estás viendo. Se va haciendo pequeño, se va haciendo pequeño y de pronto, ¡pim!, dejas de verlo, te las quitas. Y en cuanto empieces a ver un rayito de sol, te la vuelves a poner. Si lo hacéis de esta manera, me diréis, pero entonces no voy a ver el anillo de diamantes. Ya, pero vas a conservar la vista. Entonces lo del anillo de diamantes es un bulo. No, lo que pasa es que es más apropiado para fotografiarlo. Porque si tú estás viéndolo en el visor de una cámara fotográfica, la propia electrónica de la cámara te está protegiendo de la quema. Venga. Ahí en la cámara de fotos se puede hacer. Sí. Y mirar en la pantalla. Eso, no mirar eso en el es, objetivo. eso es lo que digo. Una reflex, pero mirar Sí. en la pantalla. A ver, las manos. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? A ver, Lo que he oído por aquí, sí, con un espejo, ¿Con un espejo qué? ves el eclipse mirando a un espejo. El espejo tiene una propiedad que se llama reflectancia y para ser espejo bueno tiene que tener una reflectancia muy parecida a una. Es decir, te va a entrar al ojo la misma luz que si lo mirases directamente. Mala idea. más. ¿No van a retransmitir por la tele? Seguro. Seguro. Yo de hecho tengo una amiga que me ha dicho que ella no piensa mover un dedo y que va a verlo por la tele. Pues te vas a perder. La experiencia del eclipse es una experiencia vivencial, es una experiencia que tienes que abrazar con todos tus sentidos. No os podéis imaginar lo que es. Es que no es ver una puesta de sol, no es ver un reflejo en una ventana, no, es otra cosa. Son tantas cosas a la vez que están incidiendo desde diferentes sitios y afectando a diferentes sentidos tuyos que el conjunto es, no sé cómo decirte, despistante, mareante. Estás oyendo que los animales se calman, se retiran, estás viendo que notas algo y es que cada vez hay menos luz, tú sigues viendo colores, sigues viendo paisaje, pero eres consciente, pues mejor dicho, inconscientemente captas que hay mucha menos luz y empiezas a notar el fresquito y cuando se acerca el momento de la totalidad suele salir aire. Pues lo pones todo junto y luego en el momento del
¡chuf! Ves ahí la corona solar como un fantasma en el cielo. Dices, ¡guau! Y es gratis. En el momento de la puesta de sol desde aquí, todavía habrá un buen mordisco que estará ocultando el sol, con lo cual será una puesta de sol con el sol poniéndose bajo el mar, con el mordisco de la luna. Correcto. O sea que ahí también hay una foto bonita para sacar. Sí, uy, más, porque luego esta noche es la noche de las Perseidas. Así que hay que llevar el pack completo de astronomía. Es verdad. ¿Más? ¿Más? Dime. Hay mucha diferencia entre, porque vemos que el sol está en el límite, ¿no? Entonces, si el eclipse está al 95% o está al 100%, hay mucha diferencia Pues, en la experiencia que dices entre sí, verlo en mira, privado viene a ser la o- misma o en el diferencia que estar un 95% muerto o muerto del todo. No es broma, ¿eh? O sea, esa pequeña diferencia que tú estás diciendo es brutal. 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 Por buscar un sitio donde verlo bien. En Cantabria, en La Lora, donde está el observatorio, ahí será total y, Sí. y es un buen sitio porque hay campas, o sea, está... Sí, lo único que tenéis que hacer es aseguraos de que no hay montañas que tapen el sol a 8 grados de altura. El sol va a estar muy bajo en ese momento. La página del Instituto. En la página del ING hay una página del Instituto Nacional Geográfico que tiene, se llama... IGN Eclipses lo encuentran. Eso es, IGN Eclipses. Y te sale la posibilidad de explorar cualquiera de los tres. Te pones a mirar en el de este, en el de 2012, y te muestra el país, lo puedes ampliar, puedes reducir, y es una página de estas que tienen capas. IGN Eclipses. Sí, IGN Eclipses. Y tiene capas. Puedes, digamos que según lo haces queda como feo. Dices, qué feo está. Porque tiene una capa de visualización de los obstáculos a la visión. Y eso lo pone en negro. Entonces, claro, cuando ves todo negro dices, qué feo. No, es porque desde donde está negro no se ve. Pero si lo quieres ver más, digamos, normal, entras en una pestañita que tiene a la derecha y puedes decirle que esa página no te la muestre, con lo cual ya ves un mapa, digamos, más normal. Y en cuanto cliques sobre cualquier punto del mapa donde tú creas que se puede ver el eclipse, abajo a la izquierda, en el margen izquierdo, te aparece un pequeño dibujo con una especie de línea inclinada, que es la dirección que tendría que tener tu vista para ver el sol en ese momento, y superpuesto el terreno que tienes por delante para ver si se tapa o no se tapa. Está muy bien. Terreno, orografía, montes. Eso te iba a decir. Si tienes una casa o un cartel anunciando McDonald's, O un árbol. o un árbol. Una cosa que yo sé que tú sabes, pero que quizás vale la pena decir es un eclipse que ocurre al atardecer. Aquí en Bilbao tenemos las probabilidades de nubes. A lo mejor alguien quiere decir, bueno, pues como tranquilamente en mi casa, luego coge el coche, me voy a Burgos y lo veo. ¿Qué es lo que tú dirías a esas personas? Hombre. A ver, no perdéis de vista que es agosto y en agosto, sobre todo por el interior, también hay tormentas de verano. Ese riesgo existe, ¿eh? Por eso no hay certeza de verlo en ningún sitio. Te puedes ir hasta un sitio que sobre el papel es fantástico, se monta una tormenta de verano a las 5 de la tarde y ya has visto el eclipse. O sea, con eso cuidado. Sobre lo que dice Ricardo, y tiene toda la razón del mundo. Mi única experiencia con eclipses es aquel que vi al norte de París. Estábamos alojados en París capital. Había que moverse 100 kilómetros al norte para llegar a la línea de la totalidad. El eclipse era mediodía, a la 1:15, 1:20. A las 9:10 de la mañana fui al coche con mis hijos y mi mujer. Vamos para allá, que vamos a coger sitio pronto. Coger sitio. Por poco no vemos el eclipse. Los coches parados, toda la carretera, todos los carriles de la carretera llenos de coches, los arcenes llenos de coches aparcados. Aquello no se movía, los minutos pasaban, el eclipse avanzaba y aquello no se movía. Y estamos hablando del 99, estamos en 2026. Quiero decir que si es cierta la previsión de que esperamos que ese día se acerquen a la península unos 3 millones de personas, que con los locales se puede poner en unos 17 millones de gente moviéndose, cualquier intento de moverse en coche ese día es demencial. Por eso os he dicho antes, si vais a moveros a algún sitio, tiene que ser antes, tiene que ser el día anterior o 2 días antes.
¿Más ¿Alguna cosas? cosa más? ¿Algo más? Bueno, pues si no hay alguna cosa más, muchas gracias a José Félix, luego le daremos un aplauso porque ha estado muy magnífico, como era de esperar. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí otra vez y a todos los ponentes que ha habido este año. Que ha habido, hemos tocado temas desde climas planetarios, hasta cómo nos engañan con las estadísticas, la química, si hay que crecer, si vivimos una sociedad, un mundo que podemos crecer más o que hay que hacer algo para cambiarlo, y todas cosas muy interesantes. Y ya acabamos el curso y empezaremos en septiembre, y ya tenemos fecha y lo avisaremos. Si alguno de ustedes quiere información de la organización, tienen aquí folletos, y si quieren recibir información de los actos, que se mandan 2 mensajes, uno un mes antes y otro una semana antes, nos dan su correo electrónico y les mandamos. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a José Félix.